Muy buenos días. En esta mañana, ¿sí? A través de Rollout, queremos presentarle y poder dar esta clase de irrigación del sistema nervioso central. Vamos a tener en cuenta, cada vez que uno pueda leer o estudiar, ¿sí? Que para darle irrigación a todo lo que es el encéfalo, que es el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal, que componen el sistema nervioso central, va a estar compuesto de dos sistemas que van a estar irrigando a todo el encéfalo y en sí a todo el sistema nervioso, que es el sistema carotídeo, formado por lo que serían las carótidas internas, ¿sí? Después vamos a ver de dónde están naciendo, y el sistema vertebrovascular, que va a estar compuesto por lo que es la arteria vertebral, ya vamos a ver de dónde nace, ¿sí? Que cuando se anastomosan forman el tronco arterial basilar. Ahora, simplemente todo nace del corazón y del corazón sale la arteria aorta, que tiene en una parte un callado, ¿sí? En su trayecto. En ese callado salen tres troncos arteriales principales. El tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Derecho, que a nivel de la base del cuello, en el cuello, se divide o bifurca, ¿sí? Cuando se bifurca es que se está dividiendo en dos, en la carótida primitiva derecha y la arteria subclavia derecha, que va hacia el miembro superior, ¿sí? O sea, para la axila después y sigue al brazo. Y después, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda nacen directamente del callado aórtico, ¿sí? Esta es la carótida primitiva izquierda y esta es la arteria subclavia izquierda. Ahora, bien, si tomamos en cuenta la carótida primitiva, cuando hace su recorrido por el cuello, pasa detrás de la glándula tiroides, bien por encima de lo que es, ¿sí? El borde superior del cartílago tiroides, que es donde están las cuerdas vocales, allí, a nivel justo coincide de la cuarta cervical, se vuelve a bifurcar la carótida primitiva derecha-izquierda. ¿En qué? En la interna, que es la que se mete al cráneo para la irrigación, ya vamos a ver el recorrido, para el encéfalo, ¿sí? Y por detrás, ¿sí? Y hacia afuera va a nacer la carótida externa, que va a estar dando la vascularización del cuello y también parte de la cara, ¿sí? Bien, ahora, con respecto al sistema vertebrovascular, todo comienza con la arteria vertebral. ¿Dónde nace la arteria vertebral? De las arterias subclavias, tanto derecha como izquierda, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tiene interesante? Que se meten, ahora vamos a ver, por lo que es, ¿sí? El agujero transverso de las vértebras, luego se meten por lo que se llama el agujero occipital, que es donde pasa la médula, a continuación del bulbo raquídeo, todo por delante, y ahí se unen bien por delante el tronco, ¿sí? Del tronco cerebral. ¿De qué parte? De la protuberancia, ¿sí? Ya lo vamos a ver en una imagen. Ahora, con respecto a las carotidas internas, lo que tiene interesante es que va a dar, ¿sí? 4 ramas terminales, que va a estar dando la irrigación principalmente a todo el cerebro. Cerebral anterior, media, comunicante posterior y la coroidea anterior, que es para los sistemas ventriculares, que es donde se produce el líquido que nutre a todo el encéfalo, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ahora, esto es lo que mencionaba anteriormente, que las arterias vertebrales comienzan o hacen su recorrido por los agujeros transversos de las vértebras, ¿sí? Después de que pasa la primera vértebra cervical, se mete por lo que se llama el agujero occipital, ¿sí? Y de ahí rodea o va por delante, ¿sí? De lo que es la médula espinal, ¿sí? Que es un cordón blanquecino, a continuación del bulbo raquídeo, y van por delante, que va a estar dando después la vascularización también a lo que es el bulbo, y se unen, o sea, anastomosa, el nombre anastomosis es la unión, ¿sí? En este caso de dos arterias, ¿sí? Que son las vertebrales y se unen para formar lo que es el tronco arterial basilar, ¿sí? A nivel de la protuberancia o puente varolio también se llama. Ahora, antes de unirse a algunas ramas que va a estar dando la vascularización o la irrigación al bulbo y a la médula, que parte a la parte de la porción cervical, ¿sí? Va a dar las espinales anteriores, dos posteriores,
la cerebelosa posterior inferior, que es para la irrigación del cerebelo, ¿sí? Y la meningia posterior, que es para la meninge, que es tejido conectivo que va a estar rodeando, es como una telita que va a estar protegiendo, dándole protección y recubriendo a todo el encéfalo y a la médula espinal. Ahora, los dos sistemas, tanto el carotidio como el vértebro basilar, se unen, ¿sí? Para formar lo que se llama el polígono de Willis, ¿sí? Famoso polígono de Willis, importante para la vascularización de todo el encéfalo, ¿sí? La carótida interna, como anteriormente dijimos, da esta que es la cerebral anterior, esta es la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea anterior, ¿sí? Sus 4 ramitas terminales. ¿Qué es lo que va a pasar? Hacia adelante, ¿sí? Ambas cerebrales anteriores van a pasar por debajo de lo que se llama el quiasma óptico y el nervio óptico, ¿sí? Bien, ahí se va a unir ambas arterias cerebrales anteriores gracias a lo que se llama la comunicante anterior. De esa manera se cierra el polígono. Es una figura geométrica, por eso se llama polígono, ¿sí? Bien, y de ahí siguen las cerebrales anteriores hacia la región interna de la corteza cerebral, ¿sí? Después, hacia atrás, ¿sí? Lo que tenemos interesante, las arterias, ¿sí? Vertebrales, una vez que se une y forma el tronco basilar, da como rama terminal lo que se llama la cerebral posterior, ¿sí? Esta cerebral posterior se une a la carótida interna a través de la comunicante posterior, que es la rama terminal de la carótida interna, para cerrar el polígono por detrás, ¿sí? De esa manera, a través de este polígono se irriga todo lo que es la corteza interna, externa e inferior de la corteza cerebral, incluyendo también a lo que sería parte del cerebelo, ¿sí? Bien, de esa manera se forma el polígono y se cierra para darle irrigación a todo el encéfalo. Ahora, acá podemos ver bien el trayecto de ambos, ¿sí? Algo interesante que por ahí suelen preguntar es el recorrido que hace la carótida interna con sus 4 porciones. ¿Cuáles son? El primer trayecto es profundo en el cuello, ¿sí? A nivel cervical, ¿sí? Después, lo que va a hacer es meterse por lo que se llama la base del cráneo, ¿sí? Por un agujero que se llama el agujero carotidio, que lo vamos a encontrar en la región media, ¿sí? De la base del cráneo. Se divide en 3 porciones, anterior, media y posterior. Por la región media es donde ingresa la carótida interna. Hace una curva, esto es para disminuir el flujo de presión que viene directamente del corazón, porque si llega al cerebro con ese flujo va a explotar. Entonces, para que disminuya el flujo de presión, hace una primera curva justamente en el conducto carotidio. Después de ahí se mete en el conducto venoso, en un confluente venoso que se llama el seno cavernoso, ¿sí? Ahí va a estar acompañado alrededor por algunos nervios que se llaman los óculos motores. ¿Qué es lo que puede pasar y que se puede llegar a ver? Que en esta zona se puede dilatar la arteria y comprimir los nervios que van hacia el ojo, dando alteración, ¿sí? Y nos da mucha información en un paciente que está teniendo, por ejemplo, una hemorragia, un aneurisma cerebral, que es la dilatación anormal de la arteria, va a dar impresiones o alteraciones a nivel de lo que es los movimientos del ojo, si le cae el párpado, ¿sí? La pupila va a estar dilatada, ¿sí? Y lo que se llama anisocoria en un paciente que hace una hemorragia cerebral. Después, vuelve a hacer una curva y sale hacia arriba, por donde por encima de lo que se llama las apófisis clinoides. Esa porción se llama supraclinoide. Ahí es donde va a dar sus ramas terminales. Ahora, el tronco basilar, ¿sí? Acá podemos ver que se forma de vuelta por la unión de las arterias vertebrales. Bien, ¿en dónde se va a apoyar? En la porción basilar del occipital. Por eso se llama tronco basilar, ¿sí? Acá podemos ver bien la parte del cráneo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Esto menciona un poquito lo que es el recorrido y las relaciones que tiene. Entonces la carótida interna comienza en la bifurcación que tiene la carótida primitiva a nivel de cervical 4. ¿Sí? Ese es su trayecto, primera porción cervical. Después se mete por acá el agujero carotidio, el conducto carotidio, que es en la porción petrosal temporal, y luego se mete en lo que se llama el
la porción cavernosa, ¿sí? El seno cavernoso. Y termina por arriba de la apófisis clinoides, como dice acá, lateral al nervio óptico, que está viniendo de la retina ocular, ¿sí? Bien, en esto va a dar algunas ramas, ¿sí? Además de sus 4 ramas terminales, da como colateral esta que es la arteria oftálmica, que va a ingresar junto con el nervio óptico por lo que es el agujero óptico, ¿sí? Y de ahí dar toda la vascularización a lo que es el globo ocular y la órbita. Ahora, ¿qué pasa con la cerebral anterior? Interesante, ¿sí? Una vez que va hacia adelante, se mete en lo que se llama la cisura interhemisférica. Es un espacio que divide ambos hemisferios cerebrales, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo, ¿sí? Y en el medio está interrumpido por lo que se llama el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Son fibras que conectan un hemisferio con otro, ¿sí? Se llaman fibras interhemisféricas, que es lo que son fibras también llamadas comisurales, porque conectan una corteza o comunican una corteza con otra. De esa manera tenemos relación con los dos cerebros, ¿sí? No con los dos cerebros, los dos hemisferios cerebrales, perdón. Bien, en esa parte del cuerpo calloso es donde va a llegar y dar todo el recorrido de la arteria cerebral anterior. Y en esta parte va a dar la irrigación, dando las ramas corticales frontales y temporales, parietales, perdón, a lo que es la corteza frontal y parietal, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene interesante como para saber? Toda esta parte es la parte motora, ¿sí? En esto se va a encontrar lo que sería la relación de la inervación o la función motora, pero de los miembros inferiores. ¿Qué pasa si hay un paciente que tiene una ACV con afectación de la marcha? Va a estar comprometida la arteria cerebral anterior, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la arteria media o cerebral medio silviana? Se llama así por la cisura de Silvio. Se llama así, es la cisura que separa el lóbulo frontal parietal del temporal, ¿sí? ¿Quién tiene interesante el lóbulo temporal? Se encarga de todo lo que es la sensibilidad de la audición, ¿sí? Después, el lóbulo parietal que está por detrás de este sería el frontal y este es el parietal. ¿Qué es lo que tiene interesante? El parietal tiene toda la función sensitiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La cerebral media, cuando nace el polígono terminal de la carótida interna, se va hacia afuera para irrigar toda la corteza externa, ¿sí? De esa manera, un paciente que llega a tener una ACV con afectación de la arteria media o cerebral media, va a tener afectación de una parálisis facial, o sea, de la cara, o una alteración facial de la cara, ¿sí? Con parálisis que no puede mover, que no puede cerrar el ojo, ¿sí? Parálisis del brazo, ¿sí? Incluyendo el miembro inferior o parte del miembro inferior, ¿sí? Ahora, puede estar alterado lo que es la parte sensitiva o de comprensión, ¿sí? Y entonces uno puede tener en cuenta un paciente que lo tiene que rehabilitar, saber si entiende o no a las órdenes. Si comprende las órdenes, pero no se puede expresar, se llama una afasia de expresión, ¿sí? A es la ausencia, fasia de la cara, ¿sí? Tiene una afasia de expresión. Ahora, ¿qué pasa si uno le habla pero se da cuenta que no entiende nada? Tiene una afasia pero de comprensión, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué arteria? Las corticales, la arteria rolándica para la cisura de Rolando. ¿Qué tiene interesante de esta cisura de Rolando? Separa el lóbulo frontal del parietal, como dato nada más, ¿sí? Bien, ahora, además de dar irrigación para la corteza, da también para la parte interna del cerebro, ¿sí? ¿Qué son estas arterias de la región? Bueno, frontoparietal, las arterias rolándicas, ¿sí? Después va la arteria, ¿sí? Hacia atrás de la circunvolución angular y las arterias perforantes, que da todo para la irrigación de núcleos y de la cápsula interna. Después, ¿sí? En otra clase vamos a explicar un poco más del cerebro, pero por ahora, para saber nada más, estas arterias perforantes que van a dar la irrigación para los núcleos que están por dentro del cerebro. Punto. ¿Sí? Ahora, como para cerrar la parte de la carótida interna,
tenemos la comunicante posterior y esta coroideo anterior, que son los plexos coroideos. Acá llegan a los plexos coroideos para poder dar la nutrición a los plexos coroideos y formar después de esto mismo el líquido cefalorraquídeo, que están en los ventrículos laterales. Dentro del sistema nervioso central hay un sistema, ¿sí?, de cavidades, que es donde se forma el líquido cefalorraquídeo y tiene un recorrido que después se va a ver, ¿sí?, en clases posteriores para ver qué es lo que hace función, que eso por ahí se pregunta mucho. Bien, eso con respecto al sistema carotídeo. Con respecto al sistema vértebro-basilar, nosotros vamos a ver que va a dar irrigación para lo que es, ¿sí?, todo el tronco encefálico más el cerebelo, ¿sí? Ahora, la arteria basilar va a dar las arterias, ¿sí?, terminales cerebrales posteriores para el resto del cerebro que queda, ¿sí? Las arterias corticales, coroidea posterior, perforante, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, para la parte del tronco y el cerebelo, va a dar las arterias cerebelosas, superior y anterior inferior, porque la posterior inferior es rama de la vertebral, ¿sí? De esa manera se irriga el cerebelo. También da las arterias para la protuberancia o para el puente, que es las arterias pontinas, y también lo que se llama la arteria laberíntica, que es la arteria laberíntica para el oído, ¿sí? Bien, esto explica un poquito de lo que es el polígono de Willis, ¿sí? Y nada más con respecto a la irrigación del sistema nervioso, la parte del encéfalo. Con respecto a la parte de la médula, tenemos distintas partes, ¿sí? La parte cervical, torácica y lumbosacra, que va a estar dado por lo que es la arteria vertebral, ¿sí?, la porción torácica por ramas de las intercostales, ramas directamente de la aorta, y a nivel lumbosacra por arterias lumbares y sacras, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a ver el compromiso que pueda llegar a tener. Esto para ver la parte de la médula, ¿sí? Ahora, en el territorio medio, lo que tiene interesante, ¿sí?, vamos a ver que la arteria aorta sale en las intercostales posteriores. Estas intercostales posteriores, lo que nosotros vamos a ver, que va a dar las arterias radiculares, que tiene un nombre, las radiculares de Adamkiewicz, ¿sí?, que la vemos acá, en esta parte, ¿sí? Después tenemos la porción lumbosacra, donde, ¿sí?, va a estar dado por las arterias lumbares. Más que nada, eso nada más. Otra cosa no sobre esta parte. Todo el drenaje venoso, ¿sí?, por último, tiene dos confluentes principales. El seno cavernoso, que está por dentro, ¿sí?, y lo que se llama la prensa aerófilo. Todo, después exclusivamente todo, va a terminar en lo que se llama la vena yugular interna, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber que tenemos lo que se llama senos, que son dilataciones de una de las capas de las meninges, de la dura madre, que es donde drena toda la parte venosa. Seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, que van a terminar en la prensa aerófilo. Este es el seno recto. Seno occipital, es el seno transverso, termina el seno sigmoideo con la vena yugular interna. Mucho más de esto no, ¿sí? Bien, de esa manera sale toda la sangre de la cabeza. ¿Tenemos linfa en el cerebro? No hay linfa en el cerebro, lo que hay es sistema ventricular, ¿sí?, lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Después no tenemos otra cosa. Bien, muchas gracias, ¿sí?, por conectarse. Le agradecemos desde ya, desde Rowlat. ¿Sí? Le invitamos a poder suscribirse al canal y a poder contactarse con nosotros si tienen alguna duda o podrían, ¿sí?, tener alguna clase particular, ¿sí? Desde ya los saludamos, ¿sí?, y que tengan un muy buen fin de semana.